Después de haber observado entonces en las últimas 2 semanas la confesión de fe en el capítulo 22, que nos hablaba de ¿qué? De la adoración religiosa y del día de reposo, vamos a continuar avanzando en el tema del principio regulador de la adoración en el nuevo pacto. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta los elementos particulares que notamos en el párrafo 5. ¿Y qué nos anuncia el párrafo 5? ¿Qué nos dice el párrafo 5 de la confesión de fe? Bueno, hermanos, el párrafo 5 de la confesión de fe nos muestra lo siguiente. Permítame, ya se lo leo. El párrafo 5 nos dice lo siguiente. La lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, todas estas cosas son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso, además la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de manera santa y piadosa. Así que, hermanos, eso fue lo que observamos en el párrafo 5 de la confesión de fe. Y vamos a continuar y vamos a avanzar en el tema del principio regulador de la adoración, que nos anuncia primeramente ¿qué? Ahí en ese párrafo, la lectura de las Escrituras. Ya vamos a empezar a ver de cierta manera los elementos que hacen parte de la adoración a Dios en el culto. Por eso y para ello quiero que vayamos al pasaje que está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a ir a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 11 al versículo 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo 11 al versículo 13. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo allí en la primera carta a Timoteo 4, del 11 al 13? Nos dice lo siguiente el apóstol Pablo. Capítulo 4, versículos 11 al 13. Nos dice así la palabra del Señor. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Este texto, mis amados hermanos, como bien lo sabemos, hace parte de las cartas del apóstol Pablo, que son conocidas como las epístolas o las cartas pastorales. Las cartas a Timoteo y a Tito son conocidas como aquellas que son pastorales. Y aquí se tiene, como usted y yo lo podemos observar, se tiene una exhortación en cuanto a cómo es que se debe librar la buena batalla, y se tienen recomendaciones en la manera de formar y preservar un carácter santo delante del Señor. O sea, aquí hay un llamado de cierta manera personal del apóstol Pablo a Timoteo como ministro del Señor, pero también tenemos unas indicaciones sobre lo que es la adoración pública, porque mire lo que nos dice el versículo 11. ¿Esto qué? Manda y qué? Y enseña. ¿Y a quién se le va a mandar y enseñar? Porque si fuera solamente para ti, para Timoteo, ¿qué le diría Pablo? Esto te mando, esto te enseño. ¿Sí o no? Pero ¿qué dice? Esto manda y enseña. ¿A quién? A la iglesia, ¿cierto? Es a la iglesia también a la cual se le está escribiendo. Así que se está hablando de la vida ministerial de Timoteo. Timoteo tiene un llamado, y esto es lo que Timoteo también debe demandar y enseñar a la iglesia. ¿Y qué encontramos aquí? Encontramos un mandamiento apostólico, un mandamiento del apóstol Pablo. ¿Cuál es el mandamiento del apóstol Pablo ahí en esos versículos? ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Ocúpate
Uno de esos es que no se tome en cuenta, no tomen en poco la juventud, pero uno de ellos es, ocúpate en qué. En la lectura. Hay otras recomendaciones allí, pero lo primero es que ocúpate ¿qué? En la lectura. Y como esto tiene una connotación ministerial, es decir, lo que Timoteo como pastor debe de hacer públicamente. Esto es uno de los llamados que el apóstol hace y que la escritura nos muestra que tiene la labor el pastor. Ahora, esto es claro, hermanos, que aunque este está haciendo un llamado a una lectura, que nos ocupemos de la lectura de las escrituras públicamente, es claro también, hermanos, como lo hemos hablado en la adoración, eso también es personal. Eso es personal. La lectura pública no es solamente para los miércoles y los domingos. Que alguien diga, no, pues ya en la iglesia se leyó el miércoles y el domingo, yo no necesito leer la Biblia ni un momentico más. No. Eso también tiene que ver para un llamado personal y familiar, porque esto es para creyentes. Por lo tanto, nuestra ocupación en la lectura de las escrituras es tanto pública como privada. Así que uno de los elementos de la adoración pública, como lo podemos ver aquí a través de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿es cuál? La lectura ¿de qué? De las escrituras mientras la iglesia esté reunida para adorar. Y esta práctica que nos está mandando aquí el apóstol Pablo, que ya debería ser suficiente para nosotros, es una práctica tradicional e histórica de la iglesia. Y no es simplemente algo por mandato de hombre, sino por las mismas escrituras. Y quiero entonces que de esa manera usted y yo vayamos a varios pasajes para ir dándonos cuenta de que esto no es un mandato simplemente de hombre, sino que es algo instituido por Dios en su palabra. Vayamos a Hechos capítulo 15, versículo 21. Hechos capítulo 15, versículo 21. Hechos capítulo 15, 21 dice así: porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día ¿de qué? De reposo. Bueno, miren hermanos, aquí tenemos, hermanos, la razón de que la lectura pública de las escrituras sea realizado como un acto aparte de lo que es la enseñanza y la exhortación. Mire que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ocúpate, entre tanto que voy, ocúpate ¿qué? En la lectura de las escrituras, la exhortación y ¿qué? Y la enseñanza. Pero mire que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo esto, está haciendo una separación de cada una de estas cosas. La lectura pública es un acto que se hace aparte de lo que es la exhortación y lo que es la enseñanza. Ahí está, ahí lo podemos ver. Mire que ¿qué pasaba en las sinagogas? Era enseñado, era predicado, ¿sí? ¿Es así o no es así? Pero ¿qué más dice? Es leído. ¿Es leído cada qué? Cada día de reposo. Entonces mire que aunque hay enseñanza, la enseñanza viene de la palabra del Señor, hay algo aparte que la lectura de las escrituras como un acto aparte, como un acto individual en el culto de adoración a Dios. Y esto es importante, hermanos, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque la palabra usada por el apóstol Pablo para decirle a Timoteo, ocúpate, esa palabra ocúpate que el apóstol usa para decirle a Timoteo, es una palabra griega que significa aplicarse uno mismo. Miren lo importante, hermanos, por eso es que es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque, hermanos, esto no se trata de que nosotros leamos la escritura simplemente por leerla. Esto es un acto de adoración. Y entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate, le está diciendo, aplícate a ti mismo. Es decir, entrégate por completo a este oficio para que haya un aprovechamiento de lo que es la lectura de las escrituras. Mire lo importante. Mire lo importante. Por eso es que cuando en Hechos hubo el problema de que se estaban descuidando algunas personas,
¿Qué dicen los apóstoles? Venga, escojan ustedes, de entre ustedes un hombre lleno del Espíritu, siervo del Señor, para que nosotros nos ocupemos, ¿qué? De la palabra, del ministerio de qué, de la palabra y qué, y la oración, hermanos. Así es de importante el hecho de que alguien venga a este lugar, a este púlpito, y abra las escrituras y las lea. ¿Qué debe hacer esa persona? Estar entregada a un oficio. ¿Cuál oficio? A leer, a que sepa lo que está leyendo, a que Dios le hable a esa persona, que esa persona venga y nos hable la palabra del Señor. No a que nos predique, no a que nos predique, a que nos lea, pero él debe de estar, ¿qué? Metido, aplicado, entregado completamente al oficio de lo que es la lectura de las escrituras. Por eso, mis amados, es que usted y yo buscamos que al final de la lectura, aquí en el púlpito, se haga una pequeña aplicación o reflexión de lo que se ha leído. No es una enseñanza, no es una predicación de lo que leemos, es que la podamos leer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha demandado ser ¿qué? Ser leído, ser leído. Así que la relectura pública de las escrituras en este lugar, en el culto de adoración, no es un relleno. No es que, bueno, tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo llenamos ese tiempo? ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, hermanos, denme ideas. No, hermanos, claritico están las escrituras. La lectura pública es una parte y no es un relleno. Hermano, es algo solemne que debe ser hecho con toda reverencia desde aquel que viene y lee, que debió haber estado ¿qué? Entregado a este oficio, a la lectura, para que usted y yo tengamos provecho. Así mismo como el que escucha. Porque la lectura pública, hermanos, no puede convertirse en un rito hecho, como pasó con el pueblo de Israel. Entonces usted y yo decimos, hacemos bien porque leemos la escritura. Y ahorita le voy a decir cómo nos damos cuenta usted y yo que esto no lo hacemos como un rito. Ahora les voy a decir, ahora los voy a coger y vea, los atravieso, para que usted se dé cuenta si lo estamos haciendo como un rito o lo estamos haciendo como la parte de adoración al Señor y le estamos ofreciendo adoración a Dios. Así que esto no se hace sin ningún sentido, hermanos. La palabra leída debe de tener un lugar especial en la asamblea pública de la iglesia. Así que quiero que veamos esto con mayor rigor desde las mismas escrituras, pues es mostrado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Mire cuando el pueblo de Israel fue redimido de Egipto. Mire lo que el Señor le dice. Vamos a ir a Éxodo capítulo 24, versículo 7. Éxodo capítulo 24, versículo 7. Cuando el pueblo de Israel fue sacado, fue redimido de Egipto, mire lo que dice. Éxodo 24, 7 nos dice lo siguiente. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos ¿de quién? Del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Mire. Yo desde aquí yo espero que usted ya empiece a tener cuidado para que cuando yo le pregunte si lo hacemos como rito o no, usted pueda decir, uy, Señor, ya desde acá usted ya está empezando a pensar. Entonces es importante, hermanos, que usted y yo veamos que no solamente se trata de leer por leer, sino que tiene el propósito de ¿qué? ¿Qué vemos nosotros aquí? ¿Qué propósito tenía? Que usted y yo nos sometamos ¿a qué? A las palabras de Dios. Porque mire que se leyó. ¿Y qué dijo el pueblo? Haremos, obedeceremos. Así que estaban ¿qué? Atentos. Qué triste, mis amados hermanos, es ver que el día de hoy es el cristianismo dice haber sido redimido por Dios. Qué triste eso. Un pueblo supuestamente redimido, pero sin un señorío al cual rendirse. Qué bueno, yo fui redimido, sí, para escuchar la escritura, sí, para que me lean la escritura, sí, para que me prediquen las escrituras, pero para que no me demanden nada. Eso es lo que está pasando el día de hoy. ¿Qué se quiere el día de hoy? Hoy se quiere que hayan pastores. Hoy se quiere que los pastores estén dedicados de tiempo completo para la lectura, para la oración, para que prediquen bien, para que conozcan mucha doctrina, para que sean excelentes en todo eso.
pero solamente desde el púlpito, amigo, usted conmigo no se meta para nada. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Hoy, desafortunadamente, hay muchos pastores que, aunque no sea esa su intención, se están convirtiendo en asalariados. ¿Por qué? Porque les están pagando para que solamente se den un púlpito. No se meta en nada más. Solo predíqueme, solo enséñeme y solo ore por mí. Nada más. Pero no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. Usted y yo tenemos un Dios que nos sacó, pero un Dios al cual debemos rendirnos. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando acá. Dios redime a un pueblo, lo liberta para que ahora Él se haga Señor nuestro. Y para eso necesitamos supervisores, hermanos. Bueno, ese no es el tema. Me salí del tema. Ahora, otra cosa que podemos observar y que les mencioné hace un momento es que la lectura debe de tener un espacio o lugar especial dentro del púlpito, o dentro del culto público, perdón. Miren por qué les digo que debe tener un lugar especial. ¿Qué fue lo que leyó? ¿Qué fue lo que leyó Moisés? ¿Qué es lo que dice ahí? Miren yo quiero que usted lo lea. ¿Qué leyó? El libro del pacto. ¿Y cuál es el libro del pacto? Háblemelo. Dígame cuál es el libro del pacto. Así que lo que se leyó allí y lo que Moisés leyó no fue un versiculito. No fue un capitulito. Fue el libro del pacto, hermanos queridos. Y leer el libro del pacto no creo que se demore 2, 3, 4, 5 minutos. Hay lugares, hermano, donde hay lugares donde se coge la escritura. Eso no importa si hay comas, si hay puntos, eso no importa. Eso vea, leamos rapidito eso porque lo que importa es cumplir con esto. No. El libro del pacto. ¿Cuántos se tomaron? No lo sé. No lo sé cuántos se tomaron leyendo el libro del pacto. Yo le podría decir que si estaban leyendo el libro del pacto, entonces no sé si fue que empezaron desde Moisés, o empezaron todo el Éxodo, o empezaron desde no sé. O leyeron 5 o 10 capítulos, no lo sé. Eran rollos, ellos tenían rollos y leyeron el libro del pacto. El libro del pacto. ¿Qué escribió Moisés? Los 5 primeros libros de la Biblia. Póngale que eso haya sido lo que hayan leído. De Génesis a Deuteronomio. Eso fue lo que leyeron. Entonces dígame si eso no requiere un lugar especial. Ahí está. Vamos a Deuteronomio capítulo 31, por favor. Deuteronomio capítulo 31. Desde el versículo 9. Deuteronomio capítulo 31, desde el versículo 9 al versículo 13. Miren lo que dice la Escritura, hermanos. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel. ¿Quiénes? Todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. ¿Qué van a hacer? Cuando estén reunidos, ¿quiénes? Todos. ¿Qué van a hacer? Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Pero mire, yo quiero que mire cómo la Escritura enseña tan claramente, hermano. No necesitamos que vengan y nos digan tantas cosas. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, ¿y qué? Y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Hermanos, ¿no es claro Dios? ¿No es claro el Señor en hablar? Así que tenemos una convocatoria pública en la que se debía por mandamiento leer ¿qué? ¿Un capítulo? Toda la ley. Toda la ley, mis amados hermanos. Con el propósito de que el pueblo ¿qué? Aprendiera, temiera y obedeciera a esas palabras.
Un poco más adelante, hermanos, después de que ya se estaba tomando posesión de esa tierra, la cual el Señor les estaba mandando, tenemos a Josué haciendo exactamente lo mismo que Dios había ordenado al pueblo, mostrándonos el papel central de la lectura de las Escrituras delante de todo el pueblo. Vayamos a Josué capítulo 8, versículos 34 al 35. Josué capítulo 8, 34 y 35. Ahí después de Deuteronomio está Josué. Después de Deuteronomio, Josué capítulo 8, versículos 34 y 35. ¿Qué nos dice la Escritura? Después de esto, leyó todas las palabras de ¿qué? ¿Otra vez de qué? De la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Una vez más, mis amados, observemos que lo que se hacía era la lectura ¿qué? Pública de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Sobre quién? Sobre todo el pueblo, donde estaban reunidos ¿quiénes? Hombres, mujeres y niños, aún los extranjeros, lo que nos indica, hermanos, que no hay segregación de géneros ni de edades en la iglesia. Es decir, cuando hablo de segregación, le estoy diciendo no hay separación ni de géneros ni de edades. ¿Dónde dicen las mujeres a la izquierda, los hombres a la derecha? ¿Dónde dicen los niños? Allá atrás, donde hay una maestra para ellos. ¿Dónde está? Estaban todos reunidos, aún los extranjeros. Todos debemos y necesitamos estar expuestos a las palabras de Dios, sin distinción, sin distinción. Pero quiero darle más adelante, después de un tiempo oscuro, mire, después de un tiempo oscuro para Israel, en cuanto a lo que fue una decadencia y rebeldía en la cual este pueblo caminó, aparece el rey Josías. Aparece el rey Josías, ¿recuerdan? Y en ese tiempo, por la gracia de Dios, la ley fue encontrada, porque estaba ¿qué? Estaba perdida. Y en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 1 y 2, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, mis amados. Segundo libro de Reyes 23, 1 y 2. Entonces, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde que el más chico hasta el más grande. Y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de ¿qué? De Jehová. Una vez más, mis hermanos queridos. Una vez más, no dejaron de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Así que, hermanos, quiero darles por último un pasaje del Antiguo Testamento que es conocido por todos, que tenemos la misma práctica corrido el tiempo, hermanos, prácticamente en la reconstrucción del templo del Señor. En Nehemías, donde Esdras el escriba lee la ley. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 6. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 6. ¿Qué dice la Escritura allí en Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 6? ¿Qué dice allí? Bueno, les voy a dejar un momentico para que lo encuentren. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 6. ¿Listo? Dice así la Escritura, mis hermanos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Para qué? Para leer la escritura. ¿Habían hecho qué? Un púlpito. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, a Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermanos, yo creo que con esto les doy un probatorio bíblico suficiente del antiguo pacto para notar que la lectura de las escrituras, hermanos, es por mandato de Dios al pueblo. ¿En cabeza de quién? De sus líderes, hermanos. Ahí está. Reyes, Moisés, Josué, Esdras, Nehemías. ¿Eran qué? Líderes del pueblo. Y ellos por mandato de Dios quisieron reunir y convocar al pueblo para leer públicamente las escrituras. Y tenía un lugar, ¿qué? Central y especial para eso. Y no se leía un solo capítulo. Mire que se leyera, ¿qué? En Nehemías, ¿qué pasó? Desde el alba. ¿Hasta cuándo? Hasta el mediodía. Leyendo las escrituras, mis queridos hermanos. Ahora, después de haberles dado un probatorio bíblico suficiente, pasemos a las páginas del Nuevo Testamento. Y observemos si usted y yo tenemos esta misma práctica. Porque si no, pues estaríamos cayendo en desobediencia delante del Señor. Miremos qué es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros en este tiempo y miremos si esta práctica está aprobada por Dios en los días del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Dice lo siguiente, está hablando del Señor Jesucristo, y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Cuál costumbre? La que acabamos de ver, todo lo que acabamos de leer. ¿Y se levantó a quién? A leer. ¿Quién se levantó a leer? El Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Un día de reposo. Así que al Señor Jesucristo no se le dio nada más ni nada menos que el libro del profeta Isaías para que lo leyera. Ese fue el rollo que se le dio. Esto da plena autorización de que la lectura de la Escritura públicamente es un elemento constitutivo de la adoración a Dios, realizado una vez más que en el día de ¿qué? De reposo, mis queridos hermanos. Ya leímos en Hechos donde se nos dice que en cada día de reposo Moisés era leído. ¿Sí recuerdan? Allí en la sinagoga. Ahora, preguntémonos, como ya lo hemos hecho anteriormente, que si así fue en el antiguo pacto, entonces, ¿será que en el nuevo pacto las cosas se rebajan? ¿Será que las cosas son menos que en el antiguo pacto? Bueno, para nada, exactamente, mis hermanos. Cristo el Señor selló una práctica santa para la iglesia reunida y esta práctica debe de ser guardada hasta el fin del mundo como algo esencial. Sigamos observando si este elemento de la lectura pública de las Escrituras como parte de la adoración está vigente para nosotros. Vayamos a Colosenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Colosenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Colosenses 4, 15 y 16. ¿Qué nos dice la Escritura, mis amados hermanos? Carta apostólica, carta del apóstol Pablo, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en tu casa.
Cuando esta carta haya sido leída ¿entre quiénes? Entre vosotros, haced que también se lean ¿qué? En la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también ¿qué? Vosotros. Entonces, ¿cuál es la orden del apóstol Pablo? Que esa carta sea leída entre todos y la manden ¿a dónde? A la otra iglesia, y la de la otra iglesia la manden ¿a quién? A ellos, para que sea leída ¿entre quién? Entre todos, la iglesia reunida. Mire, esa es la razón por la cual usted y yo hoy podemos confiar plenamente en que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra del Señor. Porque si yo tenía esta carta y era escrita en pergaminos y la tenía que leer el otro, ¿será que usted y yo qué haríamos? Ah, no, pues vaya, llévesela. No, un tico, venga, saquemos una copia, mandémosela a ellos para que la tengamos nosotros y la tengan ellos. Y de esta manera podamos enseñar a la iglesia. ¿Ven? El Señor es sabio, hermanos. Él es sabio. Así que esto nos enseña que en el nuevo pacto, en el cual estamos usted y yo el día de hoy, la práctica de la lectura pública de las Escrituras continuó y los apóstoles no lo modificaron. El apóstol Pablo pidió que las cartas fueran ¿qué? Leídas, mis amados hermanos. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 25 al 28, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 25 al 28, la Escritura nos dice lo siguiente: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Miren lo importante, hermanos. Aquí otra vez tenemos a la iglesia reunida. O sea, el contexto es que la iglesia esté ¿qué? Reunida. Una práctica establecida, hermanos, como adoración es la lectura pública de las Escrituras. Y miren cómo el apóstol Pablo les dice: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: juren de que esta carta va a ser leída a todos los hermanos. Así de serio era el asunto. Así de serio. Así que esta práctica era tan común en las iglesias que fue una forma, o sea, que se leyeran estas cartas de la manera pública, era algo tan serio, era algo tan común, que esto fue algo que también Satanás quiso usar. Satanás se quiso meter por esto. Y ahí es donde usted y yo vemos que los falsos y Satanás quisieron permear la iglesia para engañarla. Porque ellos escribían cartas y las firmaban ¿qué? Como el apóstol Pablo o como el apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que fueran leídas a los oídos ¿de quiénes? De todos. Y entonces todos fueran ¿qué? Engañados. Por eso es que el apóstol Pablo dice: miren que viene firmada de mi puño y letra. Tenían que saber cuál era la firma del apóstol para que ellos se dieran cuenta de que era de ellos y no de los falsos. Así que con este juramento, casi que el apóstol Pablo estaba obligando a la iglesia a un compromiso, que mientras la iglesia estuviese reunida, no se iba a dejar de leer ¿qué? Las Escrituras públicamente. Entonces, hermanos, esta práctica de leer las Escrituras públicamente tiene como propósito que usted y yo nos rindamos al Señor, pero también tiene como propósito guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando lo estamos haciendo, estamos leyendo ¿qué? Todos. ¿Y qué estamos escuchando? La misma Escritura, la misma palabra de Dios. Por eso, hermano, es que nosotros, por eso es que yo les digo a ustedes, hermanos, miren, acompañemos la lectura de las Escrituras, pero no en voz alta. ¿Para qué? Hermano, para que cada uno esté en lo que debe de estar. ¿Sí? Esa es la razón por la cual yo les he dicho a ustedes, cuando leamos, que el hermano sea el que nos lea, ¿sí? Nosotros seguimos, porque ahora, gracias a Dios, pues tenemos esto. En el otro tiempo la gente oía, ¿por qué? Porque no había. No la tenían, entonces ellos eran atentos. Ahora usted y yo la tenemos, el hermano nos sabe, el hermano o el pastor lee las Escrituras, usted y yo las seguimos aquí y entonces estamos ¿qué? Hermanos, escuchando la misma Escritura, la misma palabra del Señor, y esto guarda la unidad del Espíritu. ¿Y por qué lo hacemos cada uno allí? Que el hermano sea el que hable en voz alta o el pastor el que hable en voz alta cuando lee la Escritura.
Bueno, con el fin de que no se tenga estorbo, hermanos. Por eso cuando el apóstol le escribió a Timoteo en el pasaje con el que iniciamos, esta lectura, hermanos, tiene que ver con leer y con meditar. Así que cuando usted y yo estamos leyendo públicamente las Escrituras, no es solamente un ejercicio de, ya leí, ven, porque tiene propósitos. En el mismo momento que usted y yo estamos leyendo, el Señor habla a cada corazón, a cada corazón. Eso es lo importante, ¿ven? Por eso es que es un acto de adoración. Dios está hablando ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Y reúne a toda la iglesia para hablarle. Por eso es que usted y yo, cuando estamos en la lectura pública de las Escrituras, nos debemos ocupar, ¿ven? Entregados a ese oficio, porque se está dando un lugar ¿para qué? Para eso, en el culto público de adoración. Como último ejemplo, tengo Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, hermano, lo llevé desde el Moisés hasta el final. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿A cuáles siervos? Bueno, a los pastores, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que ¿qué? Oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, mire que en Apocalipsis sigue la misma práctica. Se empezó desde Moisés hasta Apocalipsis. ¿Qué cambió? Nada. Nada cambió. Es la revelación de Jesucristo a la iglesia, dada en manos de los pastores para ser leídas y oídas en la iglesia, para su cuidado y para su beneficio. 7 iglesias, hermanos, manifestando la plenitud de la iglesia en todo lugar y época, fueron las cosas dadas en estas cartas para ser leídas. Podemos concluir entonces que el propósito del libro de Apocalipsis era ¿qué? Ser leído públicamente, ¿sí ve? Para guardar a la iglesia, para cuidar a la iglesia. Asegurando de esta manera, hermanos, que la iglesia permaneciera firme y no yendo de un lugar a otro. No yendo de un lugar a otro. Mire que fue dada ¿qué? A 7 iglesias. No le fue dada solamente a una. Para que los que estén aquí, pues tenemos que ir allá porque solamente le fueron dadas allá, no, hermanos. Esa práctica que el día de hoy desafortunadamente se da, de que la gente esté no queriendo ni comprometido completamente con su iglesia, sino que le gusta estar allí, mirando aquí, mirando allá, mirando, menos en el lugar donde el Señor le puso. Hermano, el Señor mandó mensaje a las 7 iglesias, porque el Señor sabía que cada iglesia tiene su necesidad. La necesidad de aquí no es la misma de Armenia, ni la misma de La Mesa, ni la misma de Bogotá, ni la misma de Pereira, ni la misma de Cartagena. Son diferentes. ¿Que se va a pasar allá lo mismo que pasa acá? Seguro que sí, pero en el mismo tiempo, tal vez no. Cada iglesia tiene su particularidad. Entonces, miren, el Señor es sabio, hermanos. Acomodémonos a lo que el Señor nos enseña. Ahora, ya les di todo esto, ¿no? Yo espero que ustedes hayan empezado a tratar y a pensar y a decir, bueno, ahora les voy a coger la espada y vamos a atravesar el corazón a ver. ¿Cuál fue la cuestión? ¿Cómo estamos tomando la lectura pública de las Escrituras? ¿Como un rito o como un acto de adoración? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? La aplicación es facilita, mis amados hermanos. La aplicación es fácil. Usted y yo decimos que el día de hoy venimos ¿a qué? Adorar al Señor, ¿cómo? Yo lo he dicho muchas veces aquí, escuchándolo, ¿sí o no? Cuando a usted se le pregunta ¿qué le habló el Señor? ¿Usted en qué piensa? Ahí está. Cuando usted le pregunta qué le habla el Señor, usted inmediatamente piensa en qué? En la predicación. Entonces, ¿se perdió la lectura pública de las Escrituras? ¿Dios habló en vano? Ahí nos damos cuenta
si estamos leyendo las Escrituras como un acto de adoración o como un rito de culto. Porque cuando Dios nos llama a nosotros a que leamos cada uno, es a cada uno que nos está hablando. Por eso, ¿qué le habló el Señor? El Señor me habló en la mañana, en la lectura, en la predicación, en la otra lectura, en la otra predicación. El Señor me habló todo el día. ¿Qué le habló? ¿Ve qué facilito es aplicar esto? Qué fácil es aplicarlo. Pero hermano, ¿cuándo nos damos cuenta cuán grande, de cierta manera, es esa religiosidad que nosotros tenemos? ¿Cuán grande es? Porque ¿qué es lo que nos contenta? Ya nos leyeron, ya leímos, ya pasamos este espacio, lo estamos haciendo bien. No, hermanos, si no es como Dios demanda, no lo estamos haciendo bien. Dios nos habló, sí, todo el día nos ha hablado. Todo el día. ¿Y cuánto más nos habla? Cuando obviamente estamos expuestos a la lectura pública de las Escrituras. Así que hermanos, no solamente pensemos en la predicación y olvidemos lo que leímos, porque fue leído públicamente y Dios quiso hablarle directamente a usted, a su propio corazón. Entonces la idea era poder mostrarles el probatorio bíblico, hermanos, respecto a la centralidad de lo que significa la lectura pública de las Escrituras como elemento de la adoración en el día de reposo. En el día de reposo. Porque desde allí, hermanos, desde la lectura pública de las Escrituras se desprenden el resto de elementos constitutivos de la adoración. La próxima semana entonces hablaremos un poco más respecto a esto y algunas implicaciones que tiene la lectura pública de las Escrituras. Pero, hermanos, no olvidemos que la lectura no solamente es pública, sino privada y familiar. Y lo importante aquí es que después de haber visto todo esto y saber que lo hacemos, démosle gloria a Dios porque lo hacemos. Pero esforcémonos por hacerlo como Él nos dice. Solo así lo adoraremos correctamente. La adoración no es presentar, no es simplemente hacer, la adoración es ofrecer lo que Dios está demandando. Y Dios quiere hablarnos, hermano, es lo que Dios quiere. Dejemos que nos hable, oigámosle y atendámosle. Y pongamos por obra esas palabras. Solo así seremos bienaventurados. Amén. Oremos al Señor, hermanos.